Saben que esa es la realidad de que Dios quiere con nuestras vidas. Él nos quiere ungido, lleno del Espíritu Santo. Lo tú estás transmitiendo. Lleno del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero que vayas conmigo hoy al libro de Lucas. Hoy es el tercer tema del libro de Hechos, capítulo 10, verso 38. Esta lectura la hemos leído en otras ocasiones. Hechos 10, 38. Hechos 10, 38. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Saludos a los que nos ven por Facebook Live y los que nos van a ver en YouTube. Saludos a todos. Hechos 10, 38. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿A quién ungió Dios? A Jesús de Nazaret. ¿Y con qué lo ungió? Y con el Espíritu Santo y con poder. Y anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Sanando a quién? A todos los oprimidos por el diablo. Qué poderosa lectura, ¿verdad? Es importante que nosotros tengamos claro que la unción en Jesús y la unción en nuestra vida tiene un propósito claro. ¿Sabes? La unción en la vida de Jesús y en la vida de la iglesia no es para que Jesús se exhibiera, ni para que Jesús fuese más lindo, ¿verdad? La unción en la vida de Jesús y en la vida de cada uno de nosotros es para traer libertad. ¿Te das cuenta? Que la unción en Jesús es específica para libertar a los oprimidos por el diablo. Y yo no sé si tú te has visto ungido por Dios liberando a los cautivos por el diablo. Porque es que la unción en nuestra vida debe de traer libertad, no solamente a nosotros, sino a la gente que está en nuestro alrededor. ¿Sabes? Nosotros como cristianos no podemos estar siendo oprimidos por el diablo. Nosotros debemos de vivir en libertad porque la palabra de Dios dice que la unción pudre el yugo. Así que si la unción está en nuestra vida, uno de los resultados de ser ungido es andar en libertad y traer libertad. Jesús andaba en libertad y traía libertad. La iglesia andaba en libertad y traía libertad. Nosotros como cristianos debemos de andar en libertad y libertar a los demás. Amén. La unción en nosotros debe de hecho, una de las razones por la cual ungían a los pastores ungían a las ovejas era para darles libertad. Era como un repelente. Porque las ovejas podían venir las moscas, ¿verdad? Y se le metían por las orejas y le llegaban el cerebro, y las ovejas, para poder sacarse la mosca, lo que hacía era que estrellaba su cabeza sobre la roca y se mataban. Así que la unción que el buen pastor le echaba a las ovejas era ¿para qué? Para protegerlas, para que el enemigo no pudiera acabar con sus vidas. Así que la unción de Dios en tu vida debe de traer libertad. Tú has sido llamado por Dios para libertar a los cautivos. Has sido ungido por Dios para echar fuera a los demonios, para romper las ataduras, para echar fuera toda obra de maldad. Tú no debes de ser la presa, tú debes de ser un libertador. No sé si me estás comprendiendo lo que Dios quiere hablarte hoy, pero si estás ungido por Dios, tú no debes de ser alguien oprimido. Tú debes de ser alguien que liberta a los oprimidos. Amén. Eso era para darle un buen aplauso al Señor. Echar fuera demonios era parte de la asignación de Jesús. ¿Lo sabías? Echar fuera demonios era parte de la vida de Jesús. Era parte de la asignación de Jesús.
estaba dentro de su ministerio y estaba dentro del ministerio de la iglesia, y eso no ha terminado aún, está dentro del ministerio de la iglesia hoy. Nosotros debemos de estar rompiendo toda obra del diablo. La Biblia dice que el Hijo del Hombre ha venido a deshacer toda obra del diablo, a deshacer las obras del diablo. La iglesia debe de continuar con eso. Cada uno de nosotros. Mira, este llamado lo trajo el Padre a Jesús. De Jesús a los 12 apóstoles. De los 12 apóstoles a los 72, ¿verdad? Y de los 72 a toda la iglesia. No ha terminado. El llamado sigue siendo el mismo. La unción sigue siendo la misma. El propósito sigue siendo la misma. Hemos sido llamados por Dios para destrozar las obras del enemigo. No para darle fuerzas. No para darle poder. No para convivir con ellas. Hemos sido llamados por Dios para romperlas. ¿Qué está apagado? Hemos sido llamados por Dios para romper las obras del diablo. Ay, pastor, yo no me veo así. Pues tienes problemas. Si eres iglesia, tú deberías de ser un libertador. Si eres la iglesia, tú deberías de estar trastornando al mundo y liberando a los cautivos. Amén. Esa debería de ser tu asignación. No estar sentado en la iglesia los domingos, los miércoles, voy cuando puedo, cuando no puedo voy, no me comprometo de completo. Tú deberías de estar actuando en libertad y libertando a los demás. Deberías de ser un agente de libertad. Tú deberías de continuar con el ministerio de Jesús. Deberías. Para eso nos llamaron. ¿Para qué quieren la unción? Si la unción de Jesús provocaba que los demonios salieran, y tú dices, yo no quiero bregar con eso, yo eso no lo quiero en mi vida, entonces ¿para qué la quieres? Porque donde quiera que esté un ungido, los demonios van a reaccionar a eso. Donde quiera que haya un hombre de Dios ungido por Dios, los demonios van a reaccionar a eso. Aunque la persona no esté orando ni esté hablando de Dios, la presencia de Dios en nuestra vida debe de provocar la libertad de los demás. ¿Estás aquí conmigo? Mira lo que dice el libro. No, mira, yo quiero que tú veas esto. La unción en Jesús no era para él exhibirse, sino para traer libertad. Esa unción en Jesús, esa unción hacía que Jesús ejerciera autoridad espiritual porque estaba lleno del Espíritu Santo. Yo quiero mostrarte ciertos puntos donde vemos a Jesús liberando a los cautivos o echando fuera a los demonios. Número 1. Cuando tú lees Marcos, no vayan a la lectura, ¿no? Porque es mucho. Pero puedes anotarlo. O si no, escuchar el audio y después anotarlo. Cuando tú lees Marcos capítulo 1 del 23 al 26, ahí Jesús echa fuera un demonio en la sinagoga de Cafarnaúm. Él está en la sinagoga y Jesús echa fuera un demonio en ese lugar. De hecho la palabra dice, había en la sinagoga un hombre con un espíritu inmundo y Jesús lo reprendió diciendo, te calla y sal de él, y el espíritu inmundo salió de él. Amén. También la vas a encontrar en Lucas capítulo 4, verso 33 al 36. Es la misma historia. 4, 33 al 36. Jesús está en la sinagoga y le dice el endemoniado, hay una persona con un espíritu inmundo y Jesús lo reprende diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo salió. Mira que no se puso a pelear, no se puso a discutir, no, salió. La unción lo que te hace es ejercer la autoridad sobre las obras del diablo, sobre los demonios. Número 2. ¿Han escuchado del demonio del garanero? El de Garada.
que le dice a Jesús, somos legión porque somos muchos. Yo quería buscar cuántos demonios Jesús echó fuera, pero ya nada más con este perdemos las cuentas. Se estima que una legión es de 4,000 a 6,000. ¿Cuántos tenía esa persona? No sé. Legión no es el nombre del demonio. Se identifica como legión porque hay muchos. Cada demonio que estaba dentro de ese cuerpo tenía su propio nombre. Y vamos a suponer que mínimo los 4,000. Y Jesús llegó y con una palabra los echó fuera. ¿Qué tan ungidos estamos? ¿Qué tan llenos de Dios estamos? Ay, pastor, yo veo sombras en la noche y me da miedo. Sí. Yo no apago la luz por la noche porque me da temor. Pero deberías de estar ungido para sanar y libertar. Deberías de estar ungido para descansar en las noches sin miedo. Eso lo hace la unción. Yo pregunto, ¿tienes al Espíritu Santo o no? Número 3. La hija de la mujer sirifonicia o la mujer cananea. Cuando tú vas al libro de Marcos, el capítulo 4, del 24 al 30, vas a encontrarte la historia. Marcos 7, del 24 al 30. Y Mateo 15, del 21 al 28. Ahí tienen la misma historia. Y te encuentras con esta mujer. ¿Te recuerdas la mujer que Jesús le dijo, no está bien darle la comida de los amos a los perros? Jesús, a la distancia, Jesús liberó a esa mujer. Mira la unción en Jesús. A la distancia, Jesús echó fuera ese demonio. Para una persona que está ungida, hermano, no hay límite. En el mundo espiritual no hay distancia. Yo recuerdo una vez que me llamaron a orar por una persona al hospital, recuerdo al regional, porque la persona le habían sacado un pulmón y en el otro tenía una bacteria. Y pues la persona no estaba bien y me llamaron para que yo fuera a orar. Yo para ese tiempo no tenía carro y la persona que me vino a buscar para ir a orar llegó a mi casa bien tarde. Cuando yo llegué al hospital ya la visita se había acabado, así que imagínate. Para cosa de Dios, cuando yo le digo a ella, bueno, pues vámonos, el familiar que me llamó está todavía ahí afuera y me dice, tú eres el hijo mal, no te vayas. Y no nos dejaron subir y yo le digo, ¿tú crees que Dios puede sanar a tu familiar? Y ella me dijo, sí, pues vamos a orar desde aquí. Nosotros oramos desde el parking del regional. Y yo declaré sanidad, ordené que esa bacteria saliera, declaré que su presión venía a la normalidad, que el azúcar bajaba. Al otro día recibí la llamada. Todos sus análisis estaban en orden. Yo no subí al cuarto, yo no le impuse las manos, lloré desde el parking. Porque el mundo espiritual no tiene distancia. Tú hablas la palabra de Dios, ungido por Dios, y los ángeles de Dios se mueven a tu favor. El Espíritu de Dios se mueve y hace las cosas que tiene que hacer. Aleluya. Si nosotros comprendamos estas realidades y le creemos a Dios por estas cosas, vamos a ver cosas poderosas y grandes. Y Dios nos quiere ungido para esto. Dios no te quiere ungido para que pierdas el tiempo. Dios te quiere ungido para enviarte a trabajar, para enviarte a hacer las obras que hay que hacer. ¿Sabes cuánta gente atadas hay que necesitan de tu ayuda? ¿Sabes cuánta gente nosotros conocemos que necesitan libertad? Pero cuando tú miras la iglesia, los primeros que necesitan ser libres es la misma iglesia. En depresión, triste, cabizbajo, no comen, con ansiedad, con un montón de achaques. Y tú dices, Dios mío, ¿cómo vamos a alcanzar el mundo si los de adentro necesitan? Número 4. Jesús echa fuera un demonio de un muchacho con un espíritu sordo y mudo. O el epiléptico, que lo tiraba al fuego y el papá viene y se lo trae a Jesús. ¿Lo recuerdan? Jesús echa fuera ese demonio. Cuando tú lees la palabra en Marcos 9, del 17 al 24, en Mateo 17, del 14 al 18, y también está en Lucas 9, del 37 al 43.
Los discípulos no pudieron echarlo fuera y los discípulos dicen, yo se los traje a tus discípulos y ellos no pudieron, por eso te lo traemos a ti. A ver si tú puedes. Y Jesús le dice, bueno, todo es posible si tú crees, si puedes creer. ¿Cómo me dices que sí puedo? Si puedes creer. Y Jesús declaró la palabra y el endemoniado dio un grito y ¡pum! Fue completamente liberado. ¿Te das cuenta que Jesús sencillamente daba una palabra? No estaba con gritos y con las cosas que hacemos hoy. Jesús sencillamente decía, sal fuera, y el demonio salía. Los embelecos que la iglesia se ha inventado hoy es cosa de la iglesia, pero Jesús se paraba frente a los demonios y le decía, sal. Y el demonio salía. Llámese como se llamara, el demonio salía, porque Jesús le daba la orden de salir. Los demonios obedecían la autoridad de Jesús. Los demonios obedecían la autoridad de Pedro, de Pablo, de Santiago, de todos los discípulos. ¿Por qué no obedecen la de la iglesia hoy? ¿Por qué los demonios no obedecen la autoridad de la iglesia hoy? ¿Ah? Número 5. En Mateo 9 del 32 al 33 le trajeron un mudo endemoniado y echando fuera el demonio, el mudo habló. ¿Te das cuenta los males que causan los demonios? Este hombre estaba mudo por el demonio, no por otra cosa. Si llega a ser un caso de condición física, ¿por qué cuando le echan fuera el demonio habla? ¿Por qué la epilepsia se acabó cuando el demonio salió fuera? ¿Te das cuenta las enfermedades que hay por ahí causadas por demonios y no nos damos cuenta? Que los demonios están enfermando a la gente y la iglesia hoy está diciendo, ese proceso de Dios, ese es Dios enseñándote algo. No, demonios que están enfermando el mismo pueblo de Dios y no nos damos cuenta. Y lo que necesitamos es ser ungidos por Dios para tener poder y echarlos fuera. Dios te llamó para eso, Dios te equipó para eso. ¿Sabes? Una vez más, repito lo que dije ahorita, ¿cuánta gente nosotros conocemos que necesitan la ayuda de la iglesia? El psicólogo no puede echar fuera demonios. Tú no le das psicología a un espíritu inmundo. Lo que hacemos es que vaya el psicólogo, pero eso no va a calmar el espíritu. Las pastillas no van a calmar el demonio. La carne se crucifica y los demonios se echan fuera. Y si ese trabajo de crucificar la carne y de echar fuera demonios no se hace, vamos a tener problemas. Para esto Dios te quiere ungido. ¿Estás aquí conmigo? Yo espero que entiendas a lo que Dios quiere con tu vida. Aleluya. Número 6. Un ciego y mudo endemoniado. Cuando tú lees la palabra de Dios, Mateo 12, 22 al 23, en Lucas 11 y verso 14, hay una persona que estaba ciega y muda, pero estaba poseída. Y una vez más el demonio se fue, regresó la vista y regresó el habla. Necesito que asocies la relación con los demonios y los enfermos, que como el libro de Hechos 10:38 dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ve cómo la palabra de Dios relaciona la enfermedad con una opresión demoníaca. Cómo Jesús libera a una mujer que estaba encorvada de un demonio y dice, esta es hija de Abraham, no debería de ser libre, que Satanás la tiene enferma, dice el Señor. Un espíritu de enfermedad, dice la palabra de Dios, que ella tenía sobre su vida. Jesús asociaba la enfermedad con demonios. Hoy nuestra generación le tiene nombres a todos, la ciencia le tiene nombre a todos. Jesús decía, es demonio. Digo yo. Ay, ay, ay. Ya yo prediqué hasta sentirme feliz. Mira, aquí tenemos un caso colectivo. En Marcos, el verso 1, del 32 al 34.
También lo vas a encontrar en Mateo 4:24 y en Lucas 6, del 17 al 19. La Biblia dice, sanó a muchos y echó fuera muchos demonios. Lucas 6, del 17 al 19 y Mateo 8, Lucas 6, del 17 al 19. Sanó a muchos y echó afuera muchos demonios. Recuerda la lectura que le traían muchos enfermos, muchos lunáticos y a los que tenían, a los que estaban endemoniados, y él los echó fuera con una palabra. Yo quería traerte la cuenta, pero ya aquí también la perdemos. La Biblia no es específica cuánta gente llegó allí poseída, endemoniada, pero echó fuera muchos demonios. Se cree que ese día Jesús estuvo toda la tarde sanando gente y liberando. ¿Qué es lo que se cree? Que él estuvo toda la tarde sanando gente y liberando. ¿Estás listo para eso? ¿Estás listo para un avivamiento? Que Dios nos dé un avivamiento, que tengamos que dormir hasta con ropa porque la gente nos toca. Lee las historias de avivamiento. Esa gente dormía con ropa porque la gente iba a la madrugada. Necesito ayuda. La gente poseída y ellos no descansaban, no hacían. Y a veces queremos el poder de Dios, pero no sabemos qué precio hay que pagar. Uy, Dios mío, yo quiero ver un mover de Dios genuino. Y para eso necesito gente que le crea a Dios, que crea junto conmigo. Yo lo dije en el primer tema de la serie. Yo necesito que Dios me una con gente que cree igual que yo. Y te dije que eso te incluye a ti. Levanta tu fe. Iglesia, levanta tu fe. No creas por debajo de lo que Dios quiere que tú hagas. Dios te quiere ungido. Dios te quiere liberando. Dios te quiere sanando. Dios te quiere haciendo maravillas. Dios no te quiere esclavizado. Dios no te quiere cautivo. Oye, los discípulos, donde quiera que se metía a la iglesia, echaba fuera a los demonios, echaba fuera el diablo. Y hoy el diablo se ríe de la iglesia. Hoy el diablo, la gente dice, en la iglesia es donde primero está el diablo. Pregúntate por qué. Pregúntate por qué. Necesitamos la unción de Dios, genuina, verdadera. Y yo veo a los cristianos que se oponen al mover del Espíritu Santo, que se oponen a la libertad, que se oponen a la unción del Espíritu de Dios. Y nosotros no podemos oponernos, por lo menos aquí en Favor Divino, yo no quiero oponerme al mover del Espíritu Santo. Yo quiero que Él tenga libertad. Ay, pastor, es que yo con eso soy tímido. Pues esa timidez hay que devolvérsela al diablo. Cuando tú estás ungido, la unción te da osadía, te da valentía, te da valor para hacer lo que por tus propias cosas tú no harías. Eso te da valor, la unción te da valor, te hace valiente. La unción no te hace un cobarde, la unción te hace ir hacia adelante, sacar cara y ir al frente. En el nombre de Jesús lo vamos a hacer. Tú veías a los cobardes en Israel diciendo, allí hay gigantes y allí están los hijos de fulano, pero dos ungidos decían, nos los vamos a comer como pan. Si Dios dijo, vamos a matar a esos gigantes, vamos a tomar la tierra. Nosotros no podemos retroceder porque el diablo dice o el diablo grite. Hay que seguir hacia adelante por el poder de Dios. La palabra del diablo no puede tener lugar en tu cabeza, sino la palabra de Dios. La voz del diablo no debe demandar tus emociones, sino la voz de Dios. Aleluya. Es hora de levantarnos a caminar en lo que Dios habló. ¿Qué es a lo que Dios te está llamando? ¿Qué es lo que Dios quiere para con tu vida? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiéndole al diablo que nos diga cómo vivir y qué hacer? No. Eso tiene que terminarse. Número 8. Expulsiones generales durante su ministerio. Lo ves en Mateo capítulo 8, verso 16, que dice, y al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Con su palabra echó fuera a los demonios. En Marcos 3, verso 11,
que dice, los espíritus inmundos cuando lo veían se postraban delante de él. ¿Tú ves eso? Los espíritus inmundos, él no había ni hablado, los espíritus inmundos lo veían y se postraban. Autoridad, poder de parte de Dios, ungido por Dios. Vamos al libro de Lucas, al capítulo 4, el verso 18. Lucas 4, verso 18. Yo te pregunto, ¿estás ungido? Amén. Y si no lo estás, ¿quieres la unción? Amén. Lucas 4, 18. Amén. Amén. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y el Espíritu del Señor está sobre quién. ¿Puedes decirlo? Sobre mí. Sobre mí. Pues voy a pedirte que levante las manos y dilo en voz alta. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí. Está sobre mí. ¿Lo crees? Amén. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Repite conmigo, el Espíritu de Dios, está sobre mí, porque me ha ungido. Dios me ha ungido con su Espíritu para traer libertad, para traer sanidad, para abrir la puerta de la cárcel. Para eso me han ungido. Amén. ¿Lo creemos, sí o no? Dale un aplauso al Señor, aleluya. Ve que la unción tiene un propósito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para. Y Jesús sabía para qué. Cuando tú lees esta lectura, él llega a la sinagoga, toma el libro de Isaías, lee la lectura, cuando termina de leer, envuelve el libro y dice, estas lecturas se ha cumplido delante de vosotros. Jesús sabía que eso hablaba de él. Jesús sabía para qué la unción estaba sobre él. No fue exactamente lo que Jesús hizo durante su ministerio. Sanar, libertar, restaurar. ¿Sabes tú para qué la unción está sobre ti? Para lo mismo. Para lo mismo. Jesús no fue ungido solo para hablar bonito, tener fama, ¿lo sabías tú? Que tú no fuiste ungido para tener fama o hablar bonito. La unción no es hablar bonito. Ser famoso no es ser ungido. Yo sé de gente ungida de gente famosa que no es ungida. Disculpen. Gracias. La unción vino con una misión: liberar, sanar y restaurar. Una vez más, la unción viene con una misión, y esa misión es liberar, sanar y restaurar. Aleluya. Toda verdadera unción trae evidencia, y la mayor evidencia es la libertad de los cautivos. Yo estoy ungido, pero no liberas a nadie. Pues esa unción hay que cuestionarla. Yo estoy ungido, pero no oras por nadie. Eso hay que cuestionarlo. ¿Cómo que estás? Si tú estás ungido, tú vas a orar por la gente. Si la unción está en ti, tú te vas a atrever. No me digas que tú estás ungido y no oras ni por ti. Eso no es coherente. No pega, eso no es lógico. Cuando tú estás ungido, tú te mueves a hacer cosas.
El ungido quiere ver las obras del diablo rotas. El ungido quiere ver la libertad de los demás. El ungido quiere ver la iglesia crecer. El ungido quiere ver los milagros, quiere ver las sanidades. El ungido no cae muy bien, porque hay tanta gente natural en la iglesia. Tanta gente que perdió el rumbo, que perdió el propósito. ¿Sabes cuánta gente prefiere una iglesia seca y vacía que una iglesia con poder de Dios? Que se sienten como que oprimidos en una iglesia donde Dios está. En esa iglesia ayunan mucho, en esa iglesia oran mucho, en esa iglesia esto. Ellos prefieren una iglesia seca, muerta, donde no pase nada. Y se sienten incómodos en una iglesia donde el poder de Dios está. Donde se les empuje a ejercer sus dones. Donde se les empuje a caminar en lo que Dios quiere para ellos. Eso los hace sentir presionados. Y la razón que son carnales. El ungido quiere ver los dones moverse. Ama ver los dones moverse. El ungido no viene al culto a callarse. El ungido viene al culto a mover, a ver el mover de Dios. Y quiere ver la unción fluir. Y quiere que Dios lo use. Y quiere que Dios le hable. Y quiere que Dios le dé palabra. El ungido no viene aquí a hacer nada. Es hora de cambiar de actitud. Y de venir con una actitud de unción, de poder, de libertad. De que yo tengo a Dios adentro. Actuamos más como gente que es cautiva que como gente libre. Mira, cuando Jesús echaba fuera demonios, esa era la evidencia de que el reino de Dios estaba manifestando en el ministerio de Jesús. Él dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. La liberación no era solo milagros, era señal de que el reino de Dios estaba en acción. ¿Y cómo es que somos iglesia y no vemos la manifestación del reino? ¿Ah? ¿Cómo es que somos iglesia y no vemos la manifestación del reino? ¿Cómo es que los cautivos vienen a la iglesia y salen igual? Y luego viene un predicador invitado y los pastores se asombran a ver la iglesia y a Dios, y todo eso estaba en la iglesia. Sí. Nunca voy a olvidar la vez que fui a predicar en una iglesia en Tua Baja. Y empezando a predicar, el Espíritu de Dios me dice, llama a todo lo que el diablo los está atacando. Y yo, pues si yo acabo de empezar a predicar, ¿sabes? El mensaje no se ha desarrollado, ¿qué voy a hacer llamado ahora? Que llames a todo lo que el diablo los está atacando. Así que yo me paré en la punta del altar, en una iglesia que tiene la plataforma, yo me paré en la punta del altar y dije, yo quiero que todo aquel que el diablo los esté atacando pase al frente. Para mi sorpresa, pasó más del 50% de la iglesia. El altar se llenó. Cuando yo empiezo a orar, no solo se llena, cuando yo empiezo a orar las manifestaciones, en el nombre de Jesús, todo ataque del diablo, ¡ah! En el nombre de ¡ah! Y yo ya rayo, Dios, ¿dónde yo estoy metido? Y el pastor mirándome con unos ojotes así. No recibí ayuda de nadie de la iglesia, pero sí del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué eso pasa en la iglesia? Y yo, son nuevos, no, esa es la iglesia. ¿Ustedes aceptaron a Jesús? Sí. Y entonces, ¿y esas vainas por qué? Yo estoy en una iglesia. Por eso yo digo que la gente que dice, yo esto lo escuché de Gamaliel, y lo segundo, la gente que dice que un cristiano no puede tener un espíritu inmundo dentro, es porque no ha ministrado a otros.
Porque yo lo he visto en la iglesia, de gente que es cristiana, que levanta las manos, adora a Dios y habla en lengua, y cuando yo oro por ellos, uff. Yo recuerdo la que me iba a morder, ¿tú te acuerdas? La que me iba a morder. Y llorando por un cristiano y de momento tirándome a morder. Y yo para atrás y ella tirándome a morder. Y el hermano Lluvia estaba en la esquina y yo tocaba al hermano Lluvia para que me ayudara. Y el hermano Lluvia pensaba que lo que yo le estaba diciendo era que me diera espacio. Y yo tocándolo para que se virara y me ayudara. Y él se movía más para el lado. Hasta que le hice así duro y él, que como que, ¿qué pasa? Que me va a morder. En Yabucoa. No, yo soy cristiano, yo no puedo tener demonio. Duérmete de ese lado. Ay, Dios mío. La misma unción fue delegada a la iglesia. Jesús llamó y envió a sus discípulos con la misma autoridad. En Marcos 3, verso del 14 al 15, dice lo siguiente. Los envió a predicar y a tener autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Los envió a predicar y a tener autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. En Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Entiendes que estoy muy rápido? ¿Copiaron los versos bíblicos? Sí. ¿Puedes entender que esta unción, mi querido hermano, sigue disponible para todos los creyentes llenos del Espíritu Santo? Que lo mismo que el Espíritu Santo hizo en Jesús, lo quiere hacer con la iglesia. De hecho, cuando tú miras la iglesia, ese es el modelo. Empezó con él y continuó con sus discípulos, con la iglesia. La unción no se detuvo cuando Cristo se fue al cielo. No se detuvo, al contrario, vino sobre los discípulos en Hechos capítulo 2. Yo siempre lo digo, peleamos y discutimos que la evidencia de que tenemos al Espíritu Santo son las lenguas, unos que sí, otros que no. No son las lenguas, son los frutos, unos que sí, otros que no. Pero yo digo lo que dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 1, verso 8, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibirán poder. Si tienes al Espíritu Santo, tiene que haber poder. De lo contrario, no lo tiene. Eso es lo que Jesús enseñó. Cuando Él venga sobre ti, recibirás poder. Si la evidencia es lengua, no lo sé. Si la evidencia son frutos, no lo sé. Yo sé que la evidencia es poder. Punto y se acabó. No hablo lengua, pero tampoco tiene poder. Pues tú no tienes al Espíritu Santo. Tú te habrás convertido, pero no has sido bautizado en el Espíritu Santo. El propósito final de la unción es manifestar libertad. Repito eso. El propósito final de la unción es manifestar libertad. No es que cobremos por predicar, que nos hagamos millonarios. El propósito final de la unción es manifestar libertad. Donde el Espíritu del Señor está, hay libertad. Cada vez que el Espíritu de Dios se mueve, hay libertad. Jesús fue ungido para libertad y la iglesia continúa con su obra. No podemos bajar de nivel. Pronto viene una serie que se titula Jesús es el estándar. Jesús es el estándar. A ver si la tengo por aquí para que te goces conmigo. Jesús es el estándar. Primera de Juan 2:26.
El que dice que vive en Dios debe de vivir como Jesús anduvo. O perdón, esa es la Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente dice, los que dicen que viven en Dios deben de vivir como Jesús vivió. ¿Cómo vivimos nosotros? Yo terminé el mensaje de hoy. La unción en Jesús fue una asignación de autoridad para romper el yugo del enemigo. Esa misma unción reposa sobre la iglesia hoy. Cuando un creyente lleno del Espíritu actúa en obediencia, los cautivos son liberados, los oprimidos son restaurados y el reino de Dios es manifestado. Pero lamentablemente la iglesia de hoy actúa más como cautiva que como la que liberta. Actúa más como que fue, como la cautiva, como que la que liberta. Actuamos más como los enfermos que los que tenemos el remedio. Gracias, Jesús. Yo estoy allí en la diálisis. Hace la semana pasada, ¿sí? el lunes, el martes, como martes hoy, la semana pasada, el sábado pasado. Y comencé a hablar con una enfermera que me estaba trabajando ahí. Y tú eres cristiana. Nosotros no nos atrevemos a hablarle a la gente. ¿Tú eres cristiana? Estuve aparta, regresé, estoy yendo a tal iglesia, pero estoy aprendiendo, no sé mucho. Pues yo te voy a regalar mis libros. ¿Tus libros? Y yo, sí, mis libros. Yo soy pastor. ¡Ah! ¿Tú eres pastor? Y yo, sí, yo soy pastor. Tengo 3 libros, te los voy a regalar. Hoy me estaban conectando y pegué a cantar. Y cuando pego a cantar, la que me está conectando pegó a cantar. Conozco a un hombre de poder. ¿Tú eres cristiana? No, yo soy apartada, pero cuando tú estabas cantando me acordé de cuando iba a la iglesia. Y lo que yo estaba haciendo era cantar. Esa es la unción en nuestras vidas, se manifiesta sola. Sola. Lo que necesitamos es creer, convertirnos en creyentes, en gente que tiene a Dios, en gente que camina en autoridad. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús, aleluya. Bendiciones a todos los que nos ven por Facebook. Te esperamos aquí. Estamos aquí los martes a las 7, los jueves a las 7 y los domingos a las 10. Hay un lugar para ti. Dios te va a bendecir. Bendiciones.